Entonces toda la gente está eufórica, que te aplauden, que vamos, que todo eso. Pero en el momento en que tú te sumerges en el agua sientes un boom. Todo se queda en mute, todo se queda en silencio. Y pegas tu primera abrazada y cuando coges aire, empieza lo bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Pro, un podcast hecho para emprendedores. El día de hoy, vamos a conocer la historia de una gran persona, de un gran amigo, y la verdad es que él se ha convertido en una persona admirable por muchas personas que queremos incluso ser como él, triatletas. En este momento tengo por fin el gusto de presentar a mi pana del alma, amigo de años, Juan Carlos Gándara, dueño de Locos de Azar, también emprendedor. Hola Juanca, ¿cómo vas? Hola Ismael, muchas gracias por la invitación acá al podcast. La verdad es que es una invitación que estaba hecha hace mucho tiempo y la hemos venido postergando. Pero muy contento de estar acá y de poder compartir esta pequeña cápsula con todos los que nos están viendo o escuchándonos. Sí, al final llegó el día, contra viento y marea, pero estamos acá. Y bien, vamos a conversar rápido un ratito y que mucha gente sé que va a ver este video. Y aquí va la primera pregunta. Para comenzar, ¿quién es Juan Carlos Gándara? Soy una persona que emprendió desde muy joven. Ya, la verdad es que no siempre tuve restaurante. De hecho, yo estudié tecnología en telemática, telecomunicaciones en la universidad. Egresé, no me gradué de tecnólogo, decidí emprender. Entonces, hace muchos años, por el 2009 aproximadamente, decidí junto con un socio poner un ISP, que es un servicio de proveedor de internet. Luego montamos un local muy grande de computadoras, tenemos aproximadamente 40 computadoras, uno de los cyber más grandes que veo. Cuando era el boom, correcto. Vendíamos computadoras también, dábamos mantenimiento, todo eso. Teníamos la primera sala de videojuegos en línea, de Xbox 360 en ese entonces. Trajimos ropa y todo eso. Entonces desde ahí empezó mi carrera como emprendedor. ¿Y te gustó entrar al negocio? Exacto, así es. Posterior a eso, fue un negocio que ya dejó de estar en su auge, ¿ya? Entonces nos tocó ir evolucionando, nos tocó ir cambiando. Yo vengo de una familia de agricultores y ganaderos, o sea, toda mi vida estuve en medio de ganado, exacto. Y esto también me ha llevado a que siempre hacíamos asados fines de semana con mi familia, entonces es algo que se me dio desde muy joven, ya no necesité estudiar para eso. Pero sin embargo, para ser emprendedor siempre tenemos que solucionar un problema o cubrir una necesidad. Así es. Entonces, en ese entonces vi que había mucho potencial aquí en Quevedo con el tema de asados. ¿Ya? No era muy común en ese entonces un restaurante de cortes, de res, era muy escaso, la verdad. Entonces empezamos a emprender por ahí, ¿no? En el 2012. Ya en el 2012 abrimos Locos de Azar. ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo abrieron? ¿En dónde? ¿Qué lugar? ¿Cómo fue ese inicio? La verdad es que todo el mundo me decía, no, este man está loco. Para esto, yo era el que menos cocinaba con todos mis hermanos. ¿Ya? Entonces, yo lo mucho que hacía un huevo frito y unos patacones. Pero decidí emprender con el restaurante. Entonces, lo abrimos en el garaje de la casa, pintamos las paredes, adaptamos la parte del jardín, adaptamos a la cocina. Entonces, hubo algo de construcción y arrancamos con 6 mesas. Todo lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y ya cuando aproximadamente teníamos unos 6 meses, 7 meses trabajando y funcionando, decidí que ese negocio tenía otro potencial, tenía futuro. Entonces, yo siempre he sido una persona de que nunca me gusta hacer las cosas de manera empírica. Está bien empezar, pero siempre hay que hacer todo bien hecho y no caer en la mediocridad, ¿ya? Ni en la zona de confort. Entonces, decidí estudiar gastronomía. Estudié gastronomía aproximadamente 1 año y medio en un instituto gastronómico aquí en la ciudad. Posterior a eso seguí haciendo muchos cursos.
luego hice un Meat Master, ya, o sea, te estoy hablando de un trayecto de 12 años, Claro. ha pasado todo esto. Hice un Meat Master, que es una especialización en carne, donde aprendes desde razas, técnicas de alimentación, técnicas de sacrificio, maduración de carne, métodos de conservación de la carne. Es una especialización muy extensa, muy profunda, pero es lo que concierne a mi trabajo. Claro. También saqué una licenciatura en la Universidad de Unival, la Universidad de Nicaragua. Soy licenciado en turismo y con mención en gastronomía. Y actualmente, aparte del restaurante Locos de Azar, también me dedico a dar asesorías, capacitaciones para restaurantes, específicamente para restaurantes que tienen que ver con el tema de asados, carnes, todo esto, pero también damos asesorías para restaurantes que también manejan otro tipo de conceptos. Eso resumido. Resumido, sí. Ahora, qué chévere. En sí, este podcast no vamos a hablar tanto del negocio como Locos Azar, que también es una historia muy, muy buena. Sin embargo, sí me gustaría entrar por algo que es mediático. Y es que el ser emprendedor también va relacionado mucho, o el buen emprendedor o el empresario, el que está metido en muchas actividades, así como tú, va relacionado mucho con el deporte. Y es algo que hoy por hoy vemos a un Juan Carlos Gándara competir internacionalmente. O sea, te has convertido en un triatleta. ¿Qué te hizo tomar esa decisión de entrar en este mundo? Bueno, yo también he hecho deporte. Okay. He hecho diferentes deportes en mi época de escuela, en mi época de colegio. De hecho, uno de los últimos deportes que había practicado antes de meterme acá a lo del triatlón fue artes marciales. Yo fui incluso instructor de Kenpo Karate. Hay muchas personas que aún se acuerdan acá en Quevedo. Pero siempre estuve metido en el tema del deporte. Entonces, tú sabes que la vida, y sobre todo la vida del emprendedor, es una montaña rusa de emociones y de situaciones. Y siempre cuando estamos en la parte de abajo, cuando estamos a veces tocando fondo, es cuando necesitamos una vía de escape, necesitamos canalizar toda esa energía que está ahí, necesitamos desfogar un poco. Entonces, empecé poco a poco, empecé con una bicicleta de montaña. Luego por ahí empecé nadando, me encontré con un amigo en la piscina, me dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un triatlón? Y a los 3 meses hice mi primer sprint. De loco. Sin experiencia. Es más, yo me puse a correr una semana antes de la competencia. O sea, porque no, correr, cualquiera puede correr. Y era una distancia corta. Para entrar un poquito en contexto, tenemos varias distancias dentro del triatlón. Una de las más cortas es el sprint, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera. Luego viene la distancia estándar o olímpica, o el 51-50 dentro de Ironman, que consiste en 1500 metros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Luego ya pasamos a la media distancia, que es el Ironman 70.3. O sea, tú en el anterior ya eres Ironman. ¿O es olímpico? En el sprint. No, ahorita estoy diciendo las distancias y luego te digo cómo fui escalando. Dale. Ya. Y en el 70.3 tenemos que son 1900 metros de natación en aguas abiertas. Casi 2 kilómetros. Casi 2 kilómetros. 90 kilómetros de ciclismo en carretera y 21.1 kilómetros de carrera a pie, o sea, media maratón. Y luego ya tenemos la distancia reina, que es la distancia Ironman, que es el 140.6, que son 3.800 metros de natación en aguas abiertas, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie, que es una maratón completa. Todo esto dentro de 17 horas. Ok. Ahora, yo empecé con el sprint, como te decía. Tanto me acuerdo, fue los primeros días de diciembre, finales de noviembre. Y diciembre, las fiestas, en enero ya estaba muy emocionado porque en febrero íbamos a competir en otra competencia. Iba a ser mi segundo sprint y estaba metido emocionadísimo con triatlón. Y me fracturó la clavícula.
Wow. Tuve un accidente. Andando en bici, pues. Andando en bici. Justamente fue un 6 de enero, Día de Reyes. Yo iba bajando como loco una montaña, las termas de Yanayacu, para los que de pronto hayan ido. Sí. Y entonces, saliendo de una curva, venía una señora con un niño. Yo iba a mucha velocidad. Por mucho de que frené, intenté esquivar, me salí volando al voladero y caí a una altura aproximadamente de unos casi 5 metros. Wow. Y caí de cabeza. Entonces me fracturé la clavícula, costillas, hombro dislocado, codo dislocado. Con el paso del tiempo, o sea, en ese momento no me lo detectaron, pero después resulta que también tenía desviada la cadera. Fue un accidente bastante fuerte. Todo el 2019 me recuperé, me enfoqué más en mi negocio, sacar adelante mi negocio, ser una persona mucho más productiva. Ya en el 2020 nos cae la pandemia. Entonces, yo al principio estaba bastante tranquilo, tenía mis ahorros, tenía muy bien manejado el tema del negocio, entendía todas las tendencias que existen dentro de la industria. Yo ya tenía planificado qué era lo que iba a hacer los siguientes 6 meses. Entonces, todo estaba muy estable. Pero luego con la pandemia, con los primeros 6 meses de pandemia, ya que salimos de cuarentena, todo se volvió muy impredecible. Nos tocó como emprendedores evolucionar, ¿ya? Y sin embargo, nos estaba yendo súper bien. Luego pasó el 2020, seguíamos adaptándonos, creo que esto fue general para todos. Fuimos adaptándonos a nuevos cambios, a una evolución, en este caso, hablando de la industria gastronómica, pues tener que atender clientes con distanciamiento, que la mascarilla, con más métodos de bioseguridad, pero hasta ahí todo bien. Ya en el 2021, por cosas de la vida, empecé a caer en una leve depresión. Entonces, tanto me acuerdo, fue un diciembre, no recuerdo si fue en los días fue entre los días entre Navidad y fin de año, cuando uno no tiene nada que hacer en la casa. Y me puse a ver el World Championship de Ironman. ¿Ya? Este fue el campeonato mundial del 2019. Y cuando vi lo que la gente hacía en esa competencia que se hace en la isla de Kona, Hawái, era una prueba muy dura. De hecho, es la prueba más difícil de un solo día, porque también hay ultramaratones en Hawái. En Hawái. Mi sueño es conocer Hawái, la verdad. Entonces, y vi que habían personas que tenían 60, 70, 80 años haciendo un full Ironman en Hawái. Con todas las dificultades del clima extremo que hay allá. Y lo primero que se me vino a la mente fue: cuando yo tenga la edad de esas personas, yo quiero tener la misma condición física. Entonces esa fue mi motivación, una motivación. Y una señal para que... Ajá. Entonces, por primera vez, contraté un coach, que hasta el día de hoy sigue siendo mi coach. Pedro Linares, que él es venezolano, él vive en Venezuela. Entonces le dije: coach, necesito hacer un full Ironman. Sé que no lo voy a hacer de un día para otro, todo esto es un proceso. Entonces empezamos a entrenar para nuestro primer 70.3. Nuestro primer Ironman 70.3 en la ciudad de Manta. Entonces empezamos a entrenar desde enero. En julio ya era el medio Ironman. Y chuta, estábamos ahí contra el reloj. Tenía solo 6 meses para mejorar mi condición. Yo era mucho más pesado, mucho más obeso, ¿ya? Y para esto, algo que fue como que el detonante, es que justamente en esos meses antes de empezar a entrenar, a mí me dio un preinfarto. Tú sabes que cuando tú eres cocinero, pasas todo el día en la cocina, manejas mucho nivel de estrés, mala alimentación en el sentido de que tú no controlas, correcto, un desorden alimenticio, no controlas lo que comes. Entonces, por lo general comes muchas calorías por estar probando, por tal, y a cualquier hora y a toda hora. Entonces, tu metabolismo se vuelve muy lento, muchos niveles de cortisol muy altos, y todo eso te afecta. Imagínate, yo con 35 años aproximadamente, ya un preinfarto. Entonces,
fue otro motivo más por el cual decidí el deporte. De una. Ok, luego empezamos con el entrenamiento. Para mí fue durísimo. Yo lo máximo que nadaba en la piscina eran 1000 metros y ya me tocaba nadar 2000 de entrenamiento, o sea, ya era pesado. Pero sin embargo me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque esto me ayudó a ser mucho más organizado con mi tiempo, ¿no? Entonces yo tenía que cumplir con mi entrenamiento, pero también tenía que cumplir con mis obligaciones. O sea, también tenía que ser jefe, también tenía que ser padre, correcto, porque tengo 2 hijas. También coordinar festivales, todo tipo de evento gastronómico, alguna asesoría, cursos. Entonces todo esto te ayuda y a la vez te obliga a ser más organizado y a ser más disciplinado. Te forma. Correcto. Y a la vez también te ayuda a que no puedes cargar con todo en un solo día. O sea, ya lo que no alcanzaba a hacer, bueno, quedó para mañana. Juanca, pero llegaste ya en el 2024, en el año en que estamos haciendo este video, y dijiste, bueno, con todo al full. Okay. ¿Qué tal esa experiencia? Porque la acabaste de vivir hace muy poco tiempo y es por eso que dije, no, aquí hay que hablar de Ironman. Sí. La verdad es que, a ver, es una experiencia, yo creo que en la vida, dentro de mis momentos felices, uno fue la primera vez que escuché papá, cuando me dijeron papá. El segundo, cuando me dijeron Juan Carlos Gándara, porque no me pronunciaban bien Gándara, Juan Carlos Gándara, Juan Carlos representing Ecuador and wear the flag, porque lleva la bandera, y me dicen, Juan Carlos, you are an Ironman. Wow. Ese fue mi segundo momento más feliz de la vida. O sea, las lágrimas. Sacrificio. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan conmovedor? ¿Por qué es tan... ¿Por qué te llega tanto? La piel se me puso de gallina, loco. Yo entrené prácticamente, hice 3 medios Ironman. 2022, 2023 y en este 2024 también hice un medio Ironman. Este 2024 fue mi año en el que más competencias tuve. O sea, más competencias fuertes y de larga distancia. En los otros también, pero en este son de larga distancia. Este año empecé haciendo la maratón de New Jersey, en Jersey City, en abril. Posterior a eso, llegué acá a Ecuador y 2 semanas después hice el Ironman 51-50 en Salinas, su primera edición, que es una distancia olímpica. Posterior a eso hice el Ironman 70.3 de Manta. Wow. Luego, 2 o 3 semanas después, no recuerdo bien las fechas, hice una edición del Giro de Italia, el Ride Like a Pro, cáncer, y el solo hecho de estar parado en el starting line es un logro para ellos. Muchas personas que han pasado por rupturas amorosas, divorcios, seres queridos que han fallecido, que ya no están con terrible, ellos. ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitas una motivación muy grande para estar parado ahí. Es más, empiezas el día que tú viajas. Llegas, armas tu bicicleta, la pruebas, haces un entrenamiento de reconocimiento, luego vas al village, haces tu registro, te registran todo, te dan un folder con stickers para tu bici, casco, todo eso, tu mochila, el chip, productos de los auspiciantes. Pero luego de eso tú vas a donde te vayas a hospedar y ahora sí empieza tu carrera mental. ¿Ya? Es de mucha organización, de mucha planificación. Así es. No solamente es coger, lanzarse al mar, nadar, subirse a la bici y bajarse a correr. No es tan fácil, no es imposible, pero no es tan fácil. Sí. Hay que planificar. ¿Cuándo hidratarse? La hidratación, cuántos miligramos de sodio necesitas por hora, cuántos gramos de carbohidratos necesitas por hora, qué tipos de carbohidratos vas a utilizar, cuánto de fibra, pierdes sodio, calcio, magnesio, potasio mientras estás haciendo ejercicio y todo eso tienes que ir reponiendo. Pero una de las cosas que más te lleva a pensar es la ansiedad. ¿Ya? La ansiedad, cuando tú no sabes manejarla, porque la ansiedad no es otra cosa que el desconocimiento de lo que va a pasar. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, te da ansiedad. Y cuando no controlas esa ansiedad, el primer pensamiento que llega es un pensamiento catastrófico. Entonces, tú no puedes pensar negativo en ningún momento. Te
tú debes de pensar positivo. Sí. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra la fuerza mental. Desde ahí empieza. Armas todo tu equipo de carrera, vas un día antes, dejas tu bicicleta en la noche, en la tarde en el parque de bicis, donde se va a quedar. Al día siguiente te levantas, yo me levanto 3 de la mañana, me levanto un café, voy al baño y a las 4 de la mañana voy rumbo al área de transición, 4 y media empiezo a armar mi transición. ¿Qué es la transición? Que es el lugar, la transición es la transición de nadar a la bicicleta y la transición es de la bicicleta a correr. Pero esto se da en un espacio donde dejas tu bicicleta, ¿no? Entonces ahí pones todas tus cosas. Tienes que poner todos los alimentos que te vas a comer en la bicicleta, tu hidratación y todo eso. Entonces llega la hora 0, todos los atletas van a sus corrales, listos para saltar al agua, aproximadamente entre 6 y media y 7 de la mañana, dependiendo del lugar. Y ahora mi experiencia es esta, te voy a contar lo que viví en la carrera. Ajá. Muy rápido. Estás en los corrales, estás aproximadamente hay entre 2.000 y 3.000 atletas. Cada atleta tiene un trastorno mental, una motivación ya muy fuerte. De pronto hay muchas personas que vienen superando el cáncer y el solo hecho de estar parado en el starting line es un logro para ellos. Muchas personas que han pasado por rupturas amorosas, divorcios, seres queridos que han fallecido, que ya no están terrible, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitas una motivación muy grande para estar parado. Ese día es el día en el que tú conoces una nueva versión de ti. Ese día es cuando tú Vuelves a nacer, renaces como una persona victoriosa. Luego de haber derrotado todos tus fantasmas mentales, Wow. Todas esas emociones que muchas veces te limitan, ¿ok? Entonces estás parado en la orilla del mar y cuando escuchas el primer ¡pum!, que es el cañón, salen los pros y más atrás salimos las personas, los mortales, y salimos ti, 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 pu, que es el pitido cada 3 segundos, corres al mar. Entonces toda la gente está eufórica, que te aplauden, que vamos, que todo eso. Pero en el momento en que tú te sumerges en el agua sientes un boom. Todo se queda en mute, todo se queda en silencio. Y pegas tu primera abrazada y cuando coges aire, empieza lo bueno. Resulta que en ese momento, entonces hazte de cuenta que estás en una lavadora de ropa. Tienes entre 2.000 y 3.000 atletas nadando en ese espacio y todo el mundo te va golpeando, te van pegando, no con mala intención, pero la verdad es que tú vas concentrado en tu natación. Por lo general, siempre terminas nadando un poquito más de los 3.900 metros. Casi la mayoría cierran casi en 4.000 metros, que son 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque tienes muchos factores, tienes corriente, tienes, remolinos, el mar está muy picado, tragas agua, te pueden pasar un millón de cosas. Y ahí es cuando tú tienes total control o un control absoluto con tu ansiedad. Porque no puedes hacer nada y te toca simplemente adaptarte a esa situación que realmente es lo que haces en la vida real. Es lo que haces con tus negocios o con situaciones que te pasan. Tienes que aceptar las cosas que no puedes cambiar. Lo único que te queda es adaptarte y seguir. Y respirar, que es lo que vas haciendo cuando vas nadando. Tú simplemente... Qué bacán, qué bueno. Respiras y controlas tu respiración. Luego de que ya entras en tu ritmo y todo, muchas cosas pasan. Sales y ahora corres a tu bicicleta. Corres al parque. Chuta, pero yo he visto que algunos salen como mareados, como así. Eso pasa, normal. Porque están respirando y todo. Y la transición es un cambio de aire, es dejar de nadar, Correcto. dejar de respirar rápido. Es como que... ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que tu cuerpo está tanto tiempo en una posición horizontal Así es. que cuando tú te levantas hasta que la sangre nuevamente baje a tus pies porque estás totalmente horizontal, sientes ese mareo. Así es. Y es ahí cuando no debes de perder la concentración, no puedes perder la orientación, dar pasos cortos pero seguros a la vez. Una vez que llegas a tu bicicleta, tu casco, tus cosas y arrancas en la bici. La bici es una prueba de humildad, literal, es una prueba de humildad. ¿Por qué razón?
La bici es para mí es la mejor parte del triatlón. De hecho, es la disciplina que quizás domino un poquito más, Claro. en la que me siento más cómodo, pero no te puedes exceder. O sea, no puedes dar tu 100% en una bicicleta. Te espera una maratón. ¿Ya? Y son 180 kilómetros de ciclismo. Aproximadamente entre 5 horas y media y 6 horas y media. Dependiendo de la ruta, dependiendo del viento y dependiendo del atleta. Pero la mayor parte de la carrera la pasas montado sobre la bici. Entonces, cuando tú vas en la carretera y sientes que el viento te pega de frente en contra, lo único que puedes hacer es agachar la cabeza y pedalear. No puedes hacer nada más. O sea, acepta las cosas con humildad de que puedes ir más rápido, pero no lo vas a hacer. Ya, tienes que controlarte, tienes que medir muy bien tu energía. Qué aprendizajes. Y tienes que ir concentrado en la carretera, en tu compañero que va al lado, porque no puedes ir detrás de otro. Van separados por aproximadamente 12 metros de distancia. De que muchas cosas te pueden pasar. Te puedes quedar dañado, se te puede dañar la bici, te puedes quedar tubo bajo. O sea, en 180 kilómetros hay muchas personas que hasta 2 o 3 veces se han quedado tubo bajo. Tú mismo tienes que arreglar cualquier problema, nadie te puede asistir, no tienes una persona externa que te viene a ayudar. Hay una moto con mecánicos que están dando vueltas que te pueden dar cierto apoyo, pero tú tienes que tener tus repuestos. Tienes que ir muy concentrado con la nutrición, tienes que ir comiendo, ya sea en líquido, en geles, sólidos. También tienes que... Bueno, con la alimentación es así. Alimentación, hidratación, concentrado nuevamente en la carretera, un bache, algo que se te cruce. Y luego de todas esas horas de estar pedaleando, luchando contra el viento, luchando contra la fatiga, luchando contra los calambres, porque también te dan calambres en las piernas, cuando de pronto no eres muy fuerte, se acaba en este caso ya el segmento de bici, ya estás próximo a llegar, y aquí es donde empieza lo duro, que es correr. Ya, tu bicicleta. Claro, ahí es cuando comienzan los demonios a aparecer, ¿no? Sí, yo siempre digo... La mente a decirte, a achacarte, a juzgarte, a decirte que no puedes, que ya salgas de la competencia y... Mira, cosas locas. hay una gran diferencia en las 3 disciplinas. O sea, bueno, no es que hay una gran diferencia, pero yo lo veo así. Okay. Cuando estoy en el agua siempre digo, bueno, este es el calentamiento porque hoy va a ser un gran día. Cuando estoy en la bici, lo estoy disfruto del paisaje, disfruto del viento, y digo, wow, o sea, para esto entrené tantos meses. Qué genial. Y cuando ya me toca correr, cuando dejo la bicicleta y salgo a correr, es cuando digo, chuta, Diosito. necesito, por favor, sálvame. Es cuando aparecen todos los fantasmas. Aparece el miedo a no voy a terminar. Todos nos ponemos un objetivo del tiempo. Todo. Yo, bueno, un Ironman full tienes 17 horas para terminarlo. Este era mi primer Ironman full. Yo esperaba terminarlo dije 14 horas. Cuando alguien me preguntaba, ¿cuánto tiempo piensas hacer? 14 horas. Porque, Terminaste en 12, creo. Porque, no, terminé en 13 horas con 16 minutos, pero esperaba hacer 12. Wow. Cuando yo salí del agua, vi mi tiempo y dije, estoy recontra bien. Me subí a la bicicleta y me bajé de la bici y vi mi tiempo y dije, voy a hacer menos de 12 horas. Bacán. Entonces yo estaba súper bien, estuve súper bien entrenado, muy concentrado. Pero cuando empezamos a correr, y para esto, empecé a correr y llevaba muy buen ritmo. Entonces dije, vamos a hacer menos de 12. Resulta que empezó a subir la marea. Ahí en Maryland, en Cambridge, que es la ciudad donde hicimos el triatlón, empezó a subir la marea. Siempre se inunda todos los años, pero esta vez se inundó más. Lo normal es que el agua te llegue a los tobillos. Y solamente en un tramo. En esta ocasión, no sé si debido a la época de huracanes que estuvieron más fuertes este año, o quizás también por la luna, decían otras personas, pero se inundó mucho más y se inundó en 3 o 4 tramos aproximadamente, donde en unos tramos sí el agua nos daba por el tobillo, en otros tramos el agua nos daba por la canilla, y yo, que no soy muy alto, en otros tramos el agua me daba por la rodilla. Entonces, después de todo un día
de nadar, de andar en bicicleta y te bajas a correr, Y tienes que correr. estás en el cansado, agua. estás fatigado, tienes el agua como todo mojado, el agua helada. Para esto habían medusas en el agua, o sea, y ni siquiera es que podías correr encima del agua, no podías correr, tenías que caminar, y ni siquiera es que ibas caminando cómodo, o sea, tenías que ir caminando y empujando agua. ¿Ya? Claro. Si tú alzabas la pierna era un calambre. Entonces todas estas cosas te llevan a que son problemas que te suceden en la vida misma, ya son situaciones, y como dicen Iron Man, never give up, o sea, Nunca te rindas. nunca te puedes es que no te puedes rendir, no tienes otra opción, ya tienes que terminar o terminar sí o sí, a la hora que llegue, pero tienes que terminar. Entonces cuando se te presenta una situación que no la puedes manejar ya en la vida normal, Así es. una situación que chuta, buscas la manera de superar ese obstáculo. Eso te ayuda muchísimo. Otro, que el ser disciplinado realmente te cambia la vida, y yo siempre he dicho, la disciplina es un escalón hacia el éxito. No lo es todo, pero sí, es uno de los escalones que tienes Así que es. pisar sí o sí para llegar al éxito. Totalmente de acuerdo. Entonces, todas estas cosas y con pensamientos positivos, empiezas a recordar cuánto sufriste entrenando, porque literal sufres más en entrenamientos que el día de la carrera. El día de la carrera vas a disfrutar, pero en entrenamientos hay días en los que tu cuerpo no responde, llevas una carga de entrenamiento acumulada de muchos días, un Claro. día hiciste 150 kilómetros y el día siguiente te tocó correr 3 horas y así, entonces es mucho, y en entrenamiento es cuando realmente se sufre. Y, bro, y con los problemas que se vive el día a día y el tema del gobierno y tantas cosas que estamos... Pero bueno, ser un Ironman Exactamente. es parte de eso también. Sí, ser un Ironman es parte de eso. Otra cosa que para mí ayudó, o de hecho hizo mi experiencia muy especial. Yo no pude, bueno, en este caso no pude llevar a mis hijas. Por cuestiones de organización, ¿no? Pero ellas están acá en la escuela, yo me fui un mes, Claro. allá estuve preparándome una semana previa. Pero a pesar de que mis hijas no pudieron estar presentes, estuvo mi mamá, estuvo uno de mis hermanos, estuvo una amiga mía también que quiero mucho que vive allá, que también es triatleta, y este año que viene va a hacer también su primer full Ironman. Qué genial. Entonces, y me encontré también con unos amigos, con los Python de Guayaquil, si de pronto en algún rato ven este podcast. Me dio mucho gusto encontrarme con ellos allá, me uní, hicimos equipo. Yo creo que eso también marca un diferencial entre cualquier otra competencia. Qué bueno. Un Ironman sin amigos, un Ironman sin familia, no es un Ironman, ¿ya? Entonces, terminé mi carrera, a pesar de todos los inconvenientes, la terminé en 13 horas con 16 minutos. Qué genial. Qué Por primera satisfacción. vez toqué la campana de First Timer. Qué bacán. Y ahora sí, a cruzar la meta. Loco, eres la admiración de muchos. Porque sabes que yo una vez conversando ahí con mi grupito de amigos, llega alguien ahí y me dice, oye, Juan Carlos Gándara es un Ironman. Anda bien ese pelado, me dice. Y yo le digo, sí, sargento. Tu pana es mi amigo, tu pana es mi amigo. Con orgullo, con orgullo. Y sí, sabes que y cada vez que nos topamos acá en Quevedo, tú me dices, oye, gordo, yo te entreno, porque uno de mis sueños es ese también. No sé si es convertirme en un Ironman, tal vez me gustaría convertirme, pero por lo menos hacer un sprint, loco, que ya estoy seguro que el próximo año lo hago. Eres la admiración de muchos quevedeños, porque eres, creo, para mí, el primer quevedeño Ironman. ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo se siente ser? ¿Y cómo te sientes? Bueno, te digo que hasta una semana después no lo había asimilado. O sea, terminé mi carrera bien, terminé fuerte. Al día siguiente estuve como si nada. He quedado destruido de carreras más cortas. ¿Ya? Y en abril hice una maratón y quedé totalmente destruido 3 días sin poder caminar. Y acá me sentí súper bien. Al día siguiente de la carrera en Cambridge, con mucha gente desconocida, todos los atletas nos felicitábamos. Eso te llena Qué mucho. genial.
En alguna ocasión, para salirme un poquito de contexto, alguien hizo un comentario, me dice, brother, por ahí escuché que alguien dijo, ese man de Gándara entrena tanto y nunca gana nada. Yo solamente me reí por dos cosas. Primero, yo nunca he entrenado todo este tiempo para subirme al podio. Así es. ¿Ya? No es que no se pueda. Lo que pasa es que nunca he querido enfrascarme en una sola distancia. Cuando ya dominé el sprint, pasé a olímpico. De olímpico a 73. Cuando ya sabía que ya, bueno... Eso es ganar. Eso es ganar, loco. Desde el día en que yo me paré en el start line, ya Es ganar. en la línea de salida, ya gané. Todo. Para otras personas que ni siquiera se mueven del sofá. O sea, hay muchas personas que se pasan 2-3 horas viendo TikTok. Yo aprovecho de esas 3 horas, media hora, 1 hora para irme a correr. Entonces, Eso contribuye mucho a la salud. ¿qué me llena? Que yo no soy un motivador. Yo no soy, no lo hago por vender algo. Ujú. ¿Ya? No es que me dedico al triatlón, pero sí me lo tomo en serio. Ujú. ¿Ya? No vivo del triatlón. Yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, Claro. pero sin embargo me lo tomo en serio. Pero lo que sí me llena es motivar a mucha gente, ¿ya? Que a veces quizás no se atreven ni siquiera a nadar, o que me dicen, oye, yo quisiera hacer, pero es que no sé nadar. He escuchado de personas que aprendieron a nadar un mes antes de hacer un 70.3 y lo han hecho bien. Si bien es cierto que con la natación tú no ganas una competencia, sí la puedes perder, no sabes nadar. Igual estás en mar abierto, te puedes ahogar. No normalicemos las cosas. Pero lo que sí les digo, y te digo también a ti, mira, el triatlón es un viaje sin retorno. Es un viaje del que vas y ya no vuelves. O sea, te metes de lleno, puede que te quedes en esa sola distancia, o puede que seas mucho más ambicioso como yo, que siempre he querido ir escalando más distancias. Entonces, yo creo que allá recién a partir de este 2025, pues voy a hacer un full Ironman otra vez. Lake Placid en Estados Unidos, estaba en New York, pero sí voy a entrenar para hacer un 70.3 y clasificar al mundial Bueno. de Ironman. Ahí ya, ese es otro nivel. Hablamos de otras ligas ya. Hablamos de otras ligas, hablamos de otros tiempos y bueno, para allá vamos a hablar cuando se lo cumpla, si Dios permite. Brother, ya para ir cerrando este podcast porque ha sido muy muy buena esa historia. Anhelo de todo corazón que la gente escuche, vea este podcast donde quiera que se encuentre porque hay mucho valor acá, hay muchísimo valor. Sin embargo, me gustaría que tú nos contestes la siguiente pregunta. Si tú te encontraras al Juan Carlos Gándara de 18 años, ¿qué le dirías? Bueno, antes que nada, antes de decirle algo, primero no lo juzgaría. ¿Ya? Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que haya vivido hasta el día de hoy. Hoy soy la persona que soy por las cosas que he vivido, por las cosas que he aprendido. Por los fracasos, por las cagadas, Exacto. por las embarradas. Todo, absolutamente todo es parte de nuestra formación. Yo me considero una persona exitosa. Dentro de mi contexto, yo soy una persona exitosa. A veces el éxito no es tener, qué sé yo, un yate, tener un helicóptero. Pero, ojo, no es que me estoy quedando en una zona de confort, siempre quiero más. Pero me siento bien. Siento que tengo todo lo que puedo tener en la vida. Pleno. Lo que yo le diría a ese Es vivir Juan en Carlos, plenitud. Exacto. Lo que yo le diría a ese Juan Carlos es: vive un día a la vez. Vive un día a la vez. No te preocupes por lo que pueda pasar mañana. Dios siempre provee y siempre está con nosotros. Yo sufro mucho de ansiedad. Ahora menos, pero yo soy una persona muy ansiosa. He aprendido a ser paciente. He aprendido a ser tolerante. He aprendido a ser una persona empática. Qué genial. He aprendido, me he escuchado un montón de libros de inteligencia emocional. Y ahora, yo te puedo decir, brother, yo ya no peleo con nadie.
Respeto la ideología de cada quien. Respeto el proceder de cada persona. Lo acepto y está bien. Hasta cierto punto lo acepto. Cuando yo no acepto simplemente es que no estoy de acuerdo, pero hasta allí. Respeto. Entonces yo le diría eso, vive un día a la vez, haz las cosas que te hagan feliz, porque la felicidad es un ratito. Nadie puede vivir 100% feliz las 24 horas del día. Y obvio, Dios siempre va a proveer y siempre va a sustentar. Así es, siempre. Bueno, ya terminando este podcast, Juanca, si tuvieras la oportunidad de escribir un texto en la valla publicitaria ahí con la clásica firma que algún día nuestra agencia te hizo, esa cursiva que dice Juan Carlos Gándara, ¿qué mensaje escribirías ahí? Mira, mensajes, yo te podría dar una lista interminable ¿Ya? de frases, de cosas. O sea, imagínate, para yo estar a donde estoy ahorita, para llegar al nivel de pronto de atleta Ajá. que soy, me he tenido que motivar mucho en el trayecto. O sea, Ok. no siempre es motivación, a veces también es la disciplina la que te empuja. Así es. Pero sí, muchas frases motivacionales. Sin embargo, todo se resume a una palabra o quizás dos. Ok. Yo podría poner vive. Punto. O sea, si tú vives el ahora, lo que estamos haciendo ahorita, lo vives con conciencia, yo creo que te abarca todo. Y si le quieres agregar un plus, Ok. vive con amor. Excelente. Ya, o sea, Bueno. vive con amor y eso tienes un abanico infinito. O sea, podemos hablar 2 horas más solamente de eso. Sí, definitivamente nos quedó corto el tiempo, hay mucho de qué hablar, va a haber otros podcasts más hablando de atención al cliente, del tema de las carnes, cocción, bueno, en fin, acá hay mucho para que Hay hablar. mucho material, hay mucha carne que asar. Y sí, hay mucha carne que asar. Gracias, loco, por venir. No, gracias por la invitación, Ismael. Me siento también nuevamente, aunque suene un poquito, me siento agradecido por estar acá y poder compartir esta experiencia con las personas que de pronto están viendo hasta ahorita, hasta el final del podcast, pues, y se interesaron en esto. Sí. Y si alguno de ustedes en algún momento piensa hacer un Ironman y necesita simplemente conversar con alguien, ¿qué tal fue tu experiencia? ¿Qué me aconsejas? Y todo eso, escríbanme en mi Instagram, Juan Cagándara, me van a encontrar allá y yo encantado de la vida les doy todos los consejos de nutrición, de entrenamiento, de recuperación, de lo que necesiten. Yo hubiese querido tener eso cuando empecé y la verdad es que acá en Quevedo no había nadie y me tocó buscar. Pero bueno, ahora tenemos un quevedeño que está gustoso de poder aconsejarnos y por qué no ser un coach con todo este pergamino de hace muchos años que ya viene en competencias y todo. Queremos también agradecer a los auspiciantes que están saliendo en pantalla también, porque sin ellos no sería, no estaría este espacio acá de los pro en podcast. Así que bueno, esto fueron los pro, un podcast hecho para emprendedores. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.